Dios entiende tus tristezas, Él ve tu llorar. Él te consuela y dice, contigo voy a estar. Como buen pastor nos guía, nos da su protección. Hoy concédeme tu gracia, amante Salvador. Él me sostendrá, Dios me guiará, tomará mi mano, pues dice aquí estoy, que por mí murió, que me guarde fiel, Dios me llevará hasta la eternidad. Amén. Dios nos guiará hasta la eternidad. Este mundo es oscuro, hay terror y maldad.
noches, apreciados hermanos, apreciados amigos que nos acompañan a esta hora por las redes. Me alegra mucho que podamos culminar hoy esta semana de conferencias y haber podido participar durante toda esta semana del estudio de la palabra de nuestro Dios. Es mi anhelo que hayamos aprendido, que hayamos sido llevados a meditar en las palabras de nuestro Padre Celestial. Quisiera iniciar en esta hora con una oración a nuestro Dios. Padre Celestial, te agradecemos por esta noche. Bendice a cada una de las personas que están allí conectadas. En tus manos los coloco para que sea tu Espíritu Santo el que nos ayude en esta hora a comprender tu palabra. Gracias por tu bondad. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, apreciados hermanos y amigos. Para esta noche, el tema está titulado Esperanza en el camino. Cuando nosotros iniciamos un camino, normalmente ya conocemos el destino. De hecho, tomamos un camino porque nos parece que ese es el camino más correcto o más ligero para llegar al destino que nos proponemos. Anoche nosotros veíamos el tema del bautismo. El bautismo es el inicio de un caminar que nos va a llevar a la vida eterna. Y por eso tomamos ese camino. Arrancamos en ese camino porque sabemos que ese camino tiene un destino final. Y ese destino es la ciudad de Dios. Ese destino es la vida eterna. Una eternidad con Cristo. Libre de llanto, de muerte, de dolor, como dice el libro de Apocalipsis. Sin embargo, en ese caminar surgen dificultades, surgen problemas. El inicio de ese camino es el inicio de una lucha de dos naturalezas. Por eso ayer hablábamos que el bautismo es un nuevo nacimiento. Y cuando se produce un nuevo nacimiento, hay alegría. El Señor dice en Lucas 15 que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Es la alegría del nacimiento. Es la alegría que alguien que estaba muerto en delitos y pecados, entonces ahora haya nacido para el reino del Señor. Pero nada sucedería si solamente nacemos y nos quedamos entonces solo en el nacimiento. Veamos por un momento las etapas de crecimiento del ser humano. Nace un bebé totalmente indefenso, totalmente dependiente de sus padres. Luego el niño o la niña comienza a moverse por sí mismo, gateando o caminando. Va creciendo hasta convertirse en un niño betón, corriendo por toda la casa, haciendo travesuras. Y luego viene una etapa de la adolescencia, donde debe continuar bajo la supervisión de los padres. Viene luego la etapa de la juventud, esa etapa donde se cumplen muchos sueños, el estudio, esa etapa del enamoramiento, etapa del hogar. Ya es una etapa de mayor madurez y aún todavía necesita ser guiado. Y luego viene la etapa de ser adulto. Ella tiene su propio hogar, conforma su familia y viene a convertirse en el tutor ahora, en el guiador de sus hijos o de muchas personas que le rodean. La etapa del cristianismo básicamente es la misma. Cuando tú inicias la vida cristiana, todavía necesitas estar dependiendo de aquella persona que te instruyó, dependiendo de la iglesia, dependiendo de algunos hermanos que lo guíen, que le enseñen. Porque a pesar de que nosotros pensemos que lo conocemos todo, realmente el inicio de la vida cristiana es un nuevo nacimiento. Es el inicio de una vida totalmente distinta a como nosotros estábamos acostumbrados a vivir. Y este es el problema
que a veces sucede en muchas personas. Nacen de nuevo, pero se desconectan del crecimiento y entonces terminan nuevamente muertos espiritualmente. Yo tengo una niña pequeña, muchos de ustedes la conocen, y como padres nos alegramos al ver cómo va creciendo. Y aunque todavía tenemos que hacer muchas cosas por ella, bañarla, vestirla, atender sus necesidades, ir a dormirla, estar pendientes cuando se despierta para sacarla de la cama, alzarla. Pero como padres nos alegramos porque sabemos que este es el tiempo de su crecimiento. Pero imagínense por un momento que comenzamos a ver a nuestros hijos 10 años, 12 años, 15 años, 20 años, y todavía nos tocase bañarlos, vestirlos, darles de comer. ¿Saben? Sería para nosotros algo triste, porque el anhelo de un padre es ver a sus hijos que crecen. En materia de la vida cristiana, sucede igual. En 1 Corintios, el capítulo 3, el versículo 1 al 3, el apóstol Pablo se dolía y trataba de reprender de pronto a los hermanos de Corinto, porque él quería hablarles como a personas que ya hubiesen crecido espiritualmente. Pero los cristianos de Corinto no podían entender lo que Pablo decía, porque no habían crecido. Dice así que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo. En verdad ni aún ahora podéis, porque todavía sois carnales. ¿Saben? Pablo quería hablar ya a sus hijos en términos de madurez, la madurez espiritual. ¿Y saben que dentro del cristianismo sucede eso? Hay hermanos que pueden resentirse porque ven en la iglesia algunos errores de otros hermanos, algunos errores de un líder, y su fe es tan débil, su fe es una fe de niño espiritual, que entonces pierden su relación con Cristo, pierden su comunión con Cristo, y se van, se mueren nuevamente espiritualmente. Esa etapa de niñez espiritual es la etapa donde se necesita el cuidado, se necesita la permanencia en Cristo para poder ir avanzando e ir fortaleciéndose, ir creciendo espiritualmente, donde la fe comienza a madurar. El apóstol Pablo dice, yo no pude hablarles a ustedes los corintios como espirituales, me tocó hablarles como a carnales. Me tocó, en vez de darles alimento sólido, me tocó darles a ustedes leche espiritual. Porque son etapas del crecimiento cristiano, reconocidas por los apóstoles, por lo menos en Efesios capítulo 4, 14 al 15, hablando del crecimiento también y del desarrollo de los dones. Dice que el Señor puso dones en la iglesia para que vayamos creciendo unos y otros. Y entonces dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas, en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. La niñez espiritual, cuando todo lo creemos. Yo recuerdo que en mi niñez habían personas que me echaban unos cuentos y uno se creía los cuentos que la gente le decía, y a veces que si usted se porta mal se lo llevamos a tal persona porque es niño. Al niño lo asustan con el coco, al niño lo asustan con el señor que va pasando y que se lo voy a regalar si no se toma la sopa. Estrategias.
Y los niños se creen eso, porque son niños. El apóstol Pablo dice que Dios quiere que vayamos creciendo para que no seamos niños. Y hoy día, que hay tantas informaciones, que hay tantas cosas, ¿saben? Muchos niños espirituales, en vez de tomar la Biblia y comer alimento sólido, entonces van a las redes sociales, encuentran cualquier cosa que haya y comienzan entonces a creer todas esas cosas, dañan su fe, empiezan a hacer lloriqueos, pataletas, porque no han buscado el alimento sólido. Apreciados hermanos y amigos, cuando iniciamos la carrera cristiana, iniciamos una carrera que no va a terminar hasta que Cristo venga. Es la carrera del crecimiento. No podemos estancarnos nosotros diciendo, ya me bauticé, ya no hay nada más que hacer. Allí es cuando inicia la etapa del crecimiento. Vea el apóstol Pablo a los hebreos también hablándoles. Los reprende por la misma situación. Le dice, debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de la justicia, porque es niño. Pero alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué dice Pablo? Después de tanto tiempo. Yo no sé si esta noche estoy hablando para alguien que lleva mucho tiempo conociendo la palabra del Señor, que lleva mucho tiempo en la iglesia, pero que no ha crecido. Que después de tanto tiempo todavía es necesario que se le enseñen los primeros rudimentos de la palabra del Señor. No puede soportar el alimento sólido. Y miren, la solidez, la madurez, está caracterizada por lo siguiente. Dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Eso es la madurez. Por ejemplo, un niño puede salir corriendo y cruzar la calle sin mirar hacia ningún lado, porque no tiene su discernimiento todavía completo. Puede meter el dedo en un tomacorriente, meterle el dedo a la candela, porque es un niño y no sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Asimismo sucede con un bebé espiritual, y por eso hay que irle guiando. Pero cuando después de mucho tiempo, un hermano lleva 15, 20 años o 10 años en la iglesia y todavía no es capaz de discernir entre el bien y el mal, indica que hay un problema de crecimiento. Entonces, si todavía llevo mucho tiempo en la iglesia y todavía estoy preguntando, ¿será que esto es bueno? ¿Será que esto es malo? ¿Será que puedo esto? ¿Puedo aquello? Indica que hay un problema de crecimiento. ¿Y por qué les hablo esto, apreciados hermanos y amigos? Porque hemos visto, anoche vimos el tema del bautismo. Pero el bautismo no lo es todo. Es simplemente el inicio de la carrera cristiana. Es el testimonio de la aceptación de Cristo y de decirle a Cristo, creo en tu sacrificio, he sido mordido por la serpiente del pecado, pero aquí estoy. Y cuando Cristo, entonces yo acepto a Cristo, Cristo comienza a posesionarse en mi vida a través del Espíritu Santo. Pero es el inicio. Inicia un proceso de crecimiento cristiano a través del cual el Señor nos va modificando nuestra vida, eliminando de nuestra vida todo aquello a lo que estábamos acostumbrados a vivir y ahora implantando una nueva naturaleza en nosotros para que amemos aquello que antes aborrecíamos y aborrezcamos aquello que antes amábamos. Amemos a Cristo
las obras de Cristo y aborrezcamos al mundo y sus obras. Así que el crecimiento, el Señor Jesús hablaba de él claramente en Juan 15:4. Y pone una metáfora, una parábola. Compara al Padre con la vid, con el labrador de la vid verdadera. Y dice Jesús, yo soy la vid. La vid es el árbol de las uvas. Entonces dice Jesús, yo soy la vid. Ustedes son las ramas. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. La permanencia en Cristo es lo que va a garantizar que usted pueda dar fruto. Y esos frutos de madurez, esos frutos del Espíritu Santo, necesitan que usted esté constantemente en comunión, en relación con Cristo. Permanecer en Cristo. ¿Cómo permanecer en Cristo? Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Nuestros pensamientos, aquello en lo cual nosotros constantemente meditamos, es lo que permite que nuestra conducta se modifique, para bien o para mal. La permanencia en Cristo es mantener a Cristo en nuestra mente y en nuestro corazón. De ahí que viene la importancia de estudiar la palabra de Dios. Jesús dijo que las Escrituras dan testimonio de Él. Apocalipsis 14:12, Apocalipsis 12:17 hablan del testimonio de Jesucristo, en referencia a las palabras inspiradas de Dios. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro constantemente hablan de la palabra de Dios. Pedro dice que es la palabra profética más segura. Pablo dice en Hebreos que es una espada de dos filos, que discierne pensamientos e intenciones del corazón. Y si en nuestra mente está cada día la palabra de Dios, porque no es simplemente leerla, es meditar en ella, es atesorarla en nuestro corazón. Y si eso inunda nuestra mente, pues nuestra mente va a estar pensando en las cosas del Espíritu. Pero si por el contrario, nosotros nos desconectamos de la palabra de Dios, nos desconectamos de Cristo, no oramos, pues nuestra mente va a estar en las cosas de este mundo. Y no va a haber crecimiento espiritual. Voy a estar siempre pensando en el que me hizo daño, en el que me hizo mal. Voy a estar siempre pensando en una multiplicidad de cosas que simplemente me van a permitir que yo siga viviendo una vida como la traía anteriormente. Por eso el mayor compromiso que tenemos nosotros como cristianos cuando aceptamos a Cristo Jesús es mantener una comunión constante con Cristo Jesús. Nadie se muere espiritualmente porque en la iglesia lo vea feo, porque vea errores de hermanos de la iglesia. Nadie se muere por eso. La gente se muere espiritualmente porque se desconecta de Cristo. Hay muchos que sobreviven en medio de situaciones terribles. Hay muchos hermanos que viven en medio de gente que les hace la guerra. Porque recordemos que el Señor dijo que en la iglesia hay trigo y hay cizaña. Hay gente que plantó Dios y hay gente que plantó el diablo. Eso tenemos que reconocerlo. Pero eso no tiene que ser un motivo para morirnos espiritualmente. De hecho, eso no mata espiritualmente a nadie. Pero si yo me desconecto de Cristo, me separo de Cristo, me vuelvo como una rama desconectada de un árbol, muerta. Yo creo que la metáfora de Jesús es clara. Nadie podrá ver que le quite una rama a un árbol de mango, deje esa rama por ahí a la intemperie y después de un año esa rama esté llena de frutos.
No. Pero si la rama queda en el árbol sin ser cortada, es posible que cada año esté dando frutos. Jesús dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Romanos dice, ¿y qué pensar en las cosas del Espíritu? Si sois del Espíritu, piensa en las cosas del Espíritu. En Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, nos habla en relación a ese tema que Pablo venía hablando. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La Biblia es muy clara cuando habla de las cosas de la carne. Y dice que cualquiera que practica todo este tipo de cosas que acabamos de leer, no heredará el reino de Dios. Y esa es la forma de vida de las cuales Dios quiere salvarnos y quiere eliminar. Así que nuestra niñez espiritual es la niñez para aprender a vivir conforme al Espíritu. De hecho, imagínese usted que usted tiene un niño, que usted comienza a darle todo lo que pida, que usted comienza a cumplirle todos los caprichos, que si él se quiere tirar de la cama, usted lo deja, que si él quiere comer alguna cosa que no es para comer, usted lo deja, porque esa es la voluntad del niño, pues usted no va a tener niño para mucho rato. De la misma manera, en la vida espiritual, el Señor comienza a guiarnos, a dirigirnos. Allí comienzan a cumplir un papel fundamental los mandamientos de Dios. Porque los mandamientos de Dios sirven como un cerco protector. No matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio, no hablarás falso testimonio. Para impulsar nuestro crecimiento y para que no nos muramos espiritualmente, sino que alcancemos una vida espiritual de madurez. Porque en la medida en que yo no estoy acorde a los mandatos de Dios, me desconecto de Cristo, automáticamente va a venir adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Por eso, apreciado hermano, cuando usted empieza a ver que en su vida hay celos, hay pleitos, hay envidia, hay herejías, hay lascivia, idolatría, déjeme decirle que es posible que el ambiente que usted le rodea, lo que usted está viendo, lo que usted está escuchando, aquellas cosas a las que le está dedicando tiempo, no son las cosas del Espíritu, son las cosas de la carne. Una persona podrá decir, pero es que yo intento, yo lucho con la fornicación, yo lucho con el adulterio y no puedo. Si yo le pregunto, ¿qué ves? ¿A qué cosa le dedicas tiempo a pensar? ¿Cómo podrás salir de la fornicación y del adulterio si sigues contemplando cuadros de mujeres semidesnudas? Si sigues visitando páginas de pornografía, si sigues alimentando pensamientos lascivos cuando ves a una mujer, ¿cómo salir de eso? Siempre que pienses en las cosas de la carne, pues tendrá frutos de la carne. No habrá crecimiento espiritual. Siempre que sigas en celos, en iras, ¿cómo no andar en contiendas, en disensiones? Si me la paso pensando, esto que me hizo aquella persona, esa persona, quién sabe qué más estará pensando hacerme. Y usted comienza a llenarse de odio, usted comienza a llenarse de rencor, y vienen los celos, los pleitos, porque ha desviado el correcto pensamiento. Y entonces
se la ha pasado ustedes pensando en las cosas de la carne. ¿Qué tal si la forma de pensar cambia y comenzamos a pensar en las cosas del Espíritu y comenzamos más bien a pensar como Cristo, de perdonar al enemigo, de amar a nuestros enemigos, de bendecir a los que nos maldicen, de hacer bien a los que nos aborrecen? Comenzamos a pensar como Cristo, a entrar en comunión con el Padre Celestial, a pasar tiempo con nuestro Padre, a meditar en la ley del Señor de día y de noche, como dice el Salmo 1, y comenzamos a hacer eso, se va a producir en nosotros un crecimiento cristiano. Y miren lo que sigue diciendo Gálatas 5, 22, 23. ¿Qué es lo que sucede con aquel que piensa en las cosas del Espíritu? Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, mansedumbre, dominio propio o templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Es decir, ¿qué ley va a condenar a alguien que manifiesta siempre amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad? La ley condena las cosas anteriores: homicidios, iras, contiendas, pleitos, borracheras, orgías, lascivia, fornicación, adulterio. Eso sí es condenable por la ley. Pero estas cosas, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Así que, apreciados, cuando tú comienzas a pensar en las cosas del Espíritu, entonces tu corazón comienza a rebosar de amor, de gozo. Ya no eres un cristiano aburrido, ya no eres una persona que está todo el tiempo, no le pueden ni hablar porque usted está triste, está lleno de ira. Es paciente, espera para actuar, tolera muchas cosas, es benigno, es bondadoso, manso y tiene dominio propio. No es aquel que se deja dominar, que si este me dijo, entonces yo le respondo con 2 piedras en la mano. No es aquel que se deja dominar por los apetitos, que se deja dominar por los vicios, porque ha tenido un crecimiento constante en Cristo Jesús. Así que en el bautismo iniciamos, pero el caminar con Jesús es un caminar de todos los días. El pensar en las cosas celestiales, dijo el apóstol Pablo, pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de esta tierra. ¿Por qué hablo de esto? Porque alguien podría decir, no, el Señor me ha salvado, yo ya me bauticé, estoy salvo, ya de aquí para adelante, ya no es mi problema, no es mi esfuerzo, que Dios haga lo que quiera. Yo ya estoy salvado. Y muchos cristianos caen en ese fanatismo. Una vez salvo, para siempre salvo, y entonces puedo hacer lo que se me dé la gana. Y saben que nos encontramos con cristianos tan fanáticos, pero que son peores que el diablo. Porque son groseros con la gente, porque son tramposos, porque creen que ellos son los santos, los demás son los perdidos. Pero cuando usted va a ver su vida, en su vida solo hay frutos de la carne. No hay frutos del Espíritu. No son amorosos, no son gozosos, viven refunfuñando de todo el mundo, viven criticando a todo el mundo, todo lo que los demás hacen no sirve. Manifiestas obras de la carne. Así que hay una parte importante que nosotros debemos desarrollar, y es el mantenernos unidos a Cristo. Jamás Dios va a obligarnos a que nos unamos a Él. El Señor jamás va a usted a sacarlo de la cama y decirle, venga, arrodíllese que tiene que orar. Nunca el Señor va a agarrarlo a usted y lo va a sentar aquí y tiene que estudiar la Biblia. Esa es una parte que nosotros debemos hacer en materia del crecimiento cristiano. El estudio, la meditación en la palabra de nuestro Dios, el dedicar tiempo a la oración, a la comunión, a velar, es decir, a mirar cuando esos peligros espirituales están frente a nuestro camino y entonces enfrentarlos con la palabra del Señor. Eso es parte de lo que debe hacer el cristiano.
Y entonces usted podría decir, pero nosotros somos salvos por la gracia. ¿Para qué tanto problema y ponerle cuidado a las obras? Yo quiero decirle que Efesios 2:8-10 dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas. ¿Para qué preparar el Señor obras si no le importaran las obras de sus hijos? No, al contrario, Jesús nos salva por su gracia cuando estábamos muertos en delitos y pecados, y precisamente nos salva es por eso. Porque estábamos en delitos y pecados, estábamos cometiendo obras impías que nos iban a llevar a la muerte. Y ahora por su gracia nos toma, nos salva y nos pone a caminar en buenas obras. ¿Notan? Es el cambio de vida. La salvación no solo consiste en que el día que Jesús venga nos lleva al cielo. La salvación consiste en que el Señor nos salva de obras de este mundo que van a tener consecuencias terribles sobre nuestra vida. Y dice que el Señor nos hizo, somos creación suya, para buenas obras, las cuales de antemano preparó. O sea, Dios no las prepara ahorita, usted se bautizó y entonces venga, le prepara obras. No, de antemano el Señor preparó buenas obras para que anduviésemos en ellas. Saben, apreciados hermanos y amigos, Dios anhela tener en la tierra hijos que le glorifiquen. ¿Cuánto se alegra el Señor en ver a sus hijos caminando en la verdad? En ver a sus hijos dando un testimonio fiel, un testimonio digno de un Padre Santo. El Señor anhela que sus hijos vivan cada día en crecimiento. Dios se entristece si ves que van 15 años, 20 años, de que tú le aceptaste y tú sigues siendo el mismo. Sigues siendo el mismo rabioso, sigues siendo el mismo tramposo, sigues siendo el mismo mentiroso, el mismo chismoso, o el mismo que todavía tienes pensamientos de lascivia, de inmundicia, de fornicación. Dios se entristece de eso. Y en esta noche el Señor está haciendo un llamado. Si alguno de nosotros, los que hemos creído en Cristo, todavía estamos pensando en las cosas de la carne, el Señor nos llama a que pensemos en las cosas del Espíritu. Pero si usted no ha aceptado a Cristo Jesús todavía como su Señor y Salvador, entienda que necesitas dar un paso, entregarle el poder a Cristo, entregarle el corazón a Cristo a través del bautismo e iniciar un caminar con Cristo. Y cuando usted inicie ese caminar con Cristo, medita en Cristo, medita en su palabra, dedica el tiempo, dedica sus pensamientos a las cosas celestiales. No te preocupes por los resultados vendrán, porque aquello que entre, aquella información que entre, es aquella información la que va a modificar nuestra vida y va a producir frutos llenos del Espíritu Santo. Apreciados hermanos y amigos, mi llamado en esta hora es el llamado que Jesús hacía en Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Te gustaría llevar frutos para el Padre Celestial? ¿Te gustaría que la gente glorificara al Padre Celestial cuando te ve? Que digan, qué persona tan correcta, qué persona tan amorosa. Mira, esa persona es muy paciente. Qué persona que no se deja dominar por su ira. Tiene dominio propio, no se deja dominar por sus apetitos. Un cambio de vida. Y entonces la gente vendrá y te dirá, ¿y tú por qué eres así? Y tú podrás decirle, porque conozco a Cristo, porque estoy unido a Cristo. Serás un testimonio viviente, pero necesitas crecer y crecer espiritualmente. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos.
¿Te gustaría ser un discípulo de Cristo? ¿Te gustaría reflejar el carácter de Cristo? Mantente en comunión con Él. Haz el esfuerzo cada día de pasar tiempo con su palabra. Haz el esfuerzo cada día de pasar tiempo en oración. Y entonces los frutos vendrán. Y el Padre Celestial será glorificado. Quiero orar contigo en esta hora. Padre Celestial, muchas gracias por esta noche, por el mensaje que nos brindas. Gracias porque nos has dejado la provisión completa. No solamente de perdonarnos nuestros pecados, no solamente de hacer contigo un pacto a través del bautismo, sino que nos has dado la provisión para caminar sobre esta tierra y tener un caminar que te glorifique. Que haya un carácter, Señor, en nuestra vida, que la gente, al ver nuestra forma de proceder, pueda glorificar al Padre que está en los cielos. Yo quiero ponerte en tus manos en esta hora a cada hermano que ya ha entregado su corazón a ti, pero que probablemente no ha crecido como tú quisieras. Aquel hermano que probablemente lleva 10 años, 15 años en la iglesia y sigue teniendo problemas que dan de qué hablar en las comunidades. Te pido, Padre Celestial, por ellos. Ayúdeles a entender el crecimiento en Jesús. Te pido por aquellos hermanos que llevan poco también en la iglesia y que quizá por algunas dificultades, por problemas que han visto en los hermanos, que problemas que han visto en algún líder, se sienten desanimados. Ayúdales a entender, Señor, que la conexión de ellos no es con una persona sobre esta tierra, sino que su conexión debe ser con Cristo. Su compromiso debe ser con Cristo. Te pido, Padre, por aquellos amigos que no han entregado su corazón a ti todavía, para que se sientan impulsados a hacerlo, pero que también les enseñes que la clave no son los deseos que tengamos de ser fieles, sino la clave es permanecer en Cristo a través de su palabra, a través de la oración y a través de la testificación a otros. Gracias por esta noche. Una vez más, rogamos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, apreciados hermanos. Nos alegra mucho el haber estado esta semana con cada uno de ustedes. Si usted tiene alguna persona que le gustaría que observara estos temas, los temas quedan alojados en la plataforma de YouTube, en los links de YouTube que han sido enviados. Allí puede usted compartirlos. Dios le bendiga. Un abrazo a cada uno de ustedes. Y recuerde, si usted ha hecho decisiones por el Señor, no olvide comunicarse con nosotros y podemos guiarles en el proceso de la entrega a Cristo Jesús. Un abrazo para todos.